Yo preparé un esquema con una contextualización de distintos momentos de la historiografía religiosa argentina a lo largo de un siglo, que va de comienzos del siglo XX hasta hoy, o de 1910, del centenario hasta hoy, teniendo como criterio que la historiografía religiosa se comprende dentro de contextos religiosos, político-religiosos, de relaciones entre la Iglesia, el Estado, la sociedad política, etc. Bueno, en América Latina hay en general hoy un empuje historiográfico importante en relación con la religión, y creo que la historiografía argentina dentro de las latinoamericanas es una de las más pujantes y también originales. Pero bueno, se está trabajando mucho en México, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Están haciendo cosas muy, muy interesantes, y creo que sería interesante también estimular el diálogo entre todos nosotros, porque me parece que nosotros leemos mucho más a los europeos que lo que los europeos nos leen a nosotros. Y creo que si los europeos nos leyeran más a nosotros, no porque seamos nosotros, sino por los casos que tenemos para mostrar, entenderían bastante más de su propia historia religiosa. Bueno, entonces, bueno, la historia religiosa de la Argentina es una historia religiosa bastante peculiar, de un país bastante peculiar. Voy a empezar diciendo dos palabras sobre la historia religiosa argentina. Estamos hablando de una iglesia débil, muy débil, entre todas las americanas, en época colonial y hasta el siglo XX. O sea, incluso en el siglo XIX es una iglesia muy débil, que se constituye como iglesia nacional muy tardíamente, y que en el siglo XX, en cambio, se convierte en una de las iglesias más importantes de América Latina, e incluso la más importante, hasta tal punto que el primer cardenal latinoamericano es un argentino, el cardenal Copello, y el primer papa latinoamericano es Francisco. Bueno. Un peculiar liberalismo, que esto es muy importante entenderlo, porque a diferencia de otros lugares como puede ser, bueno, España o las dos Francias o la Colombia o México, donde la confrontación entre católicos y liberales, anticlericales, es muy fuerte, en Argentina se da un caso muy particular. Es un país inmenso, muy poco poblado, muy desigualmente poblado, y el problema de los liberales argentinos del siglo XIX no es combatir a la Iglesia, como ocurre, por ejemplo, en México, para poder construir la nación. Es el contrario. Es cómo construir una iglesia que no existe, cómo fortalecer instituciones eclesiásticas muy débiles para poder contar con ellas en una tarea civilizatoria. El problema de los liberales argentinos no es progreso o reacción, es civilización o barbarie. Y necesitan, para combatir la barbarie, una institución religiosa fuerte. Entonces, en buena medida, es el Estado argentino el que construye la Iglesia Católica. No, un ejemplo entre miles. No hay seminarios hasta que el Estado argentino crea los seminarios. Un ejemplo. El presupuesto de culto que vota todos los años el Parlamento para la Iglesia surge tempranamente en el siglo XIX y sigue hasta el día de hoy. La Argentina es el único país de América Latina, junto con algún otro, como Costa Rica, algún país pequeño, que jamás separó la Iglesia del Estado. Nunca. Bueno. Entonces es un peculiar liberalismo muy poco anticlerical, muy moderado, que no piensa en que haya un conflicto religioso serio y que es, por el contrario, bastante católico light. En el siglo XX, por el contrario, hay una serie de crisis que tienen, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, durante los años 30 y 40, y todas las crisis políticas de los sucesivos golpes militares que empiezan en el año 1930, que hacen que el poder político, el Estado, busque compensar sus déficits de legitimidad política apelando a la legitimidad religiosa. Y entonces
Esto lleva a una alianza bastante estrecha entre Iglesia y Estado, que se traduce en una historiografía confesional, religiosa confesional, que apunta a demostrar que la Argentina es un país fundamentalmente y esencialmente católico. Y esto tiene amplia protección por parte del Estado. Y por último tenemos que en las últimas 2 décadas del siglo XX, a partir de 1983, tenemos un periodo de democratización, después de la última dictadura militar y la más sangrienta, y de pluralización religiosa, o quizás de visibilización de una diversidad religiosa ya existente. Segundo punto, la historiografía religiosa confesional del centenario a la transición democrática. El centenario es el centenario de la Revolución de 1810 en 1910. Es un momento en que la Argentina se muestra al mundo, es una especie de vitrina, mostrando un país rico, próspero, pujante, al que van masas de inmigrantes de todos lados, también sobre todo de España e Italia, pero que al mismo tiempo es un contexto triunfalista opacado por la amenaza anarquista y por una sensación de desasosiego, por una inmigración masiva que no se sabe cómo hacer para que no atente contra lo que se llama la identidad nacional. O sea, ¿cómo hacer para firmar una identidad nacional con un 30% de inmigrantes sobre la masa total de población? Y en algunas ciudades como Buenos Aires, más del 50%. Entonces, es una historiografía confesional que acompaña las vicisitudes de las relaciones entre el catolicismo y el resto de la sociedad y entre Estado e Iglesia. Es una historiografía prevalentemente confesional y se nota un desinterés en los ámbitos historiográficos laicos respecto de la cuestión de la religión. Y es un desinterés de la historiografía laica, llamémosla así, que es necesario explicar. Yo creo que, por un lado, está esta cuestión de la debilidad de la Iglesia y de la moderación del liberalismo en el siglo XIX. Es decir, la ausencia de un gran conflicto Iglesia-Estado, que, bueno, la historiografía se mueve mucho por los conflictos, ¿no? Ha salido aquí esto. Y la falta de ese conflicto me parece que desalentó el interés de la historiografía por el hecho religioso. Por otra parte, está la cuestión de la secularización. ¿Por qué estudiar un fenómeno como la religión que se considera poco relevante y destinada a desaparecer con el tiempo? Y por el otro lado, una politización del discurso historiográfico católico. O sea, el lente de la nación católica convierte a la historia de la Iglesia en un arma ideológica, se convierte en un terreno de confrontación, pero un terreno de confrontación que es más de los católicos hacia los anticlericales que de los anticlericales hacia los católicos. Hay una especie de defensa a ultranza de la legitimidad eclesiástica en un contexto de escaso conflicto, de escasa conflictualidad, salvo momentos puntuales. Y el eje de la producción de esta corriente es el hispanismo, por un lado, y la catolización de la Revolución, con 2 etapas. Una es, hay un momento, en el momento del centenario, 1910, en que aparece una obra del padre Agustín Piaggio, Monseñor Agustín Piaggio, que se llama Influencia del clero en la independencia argentina. Es el momento del centenario del que ya caractericé, y en ese contexto Piaggio lo que hace es reivindicar la acción revolucionaria del clero en la gesta de la independencia y pedir, sin decirlo, tácitamente, otro lugar, otro reconocimiento para la Iglesia en la vida pública. Ahora, esto entrañaba una contradicción bastante importante, es decir, cómo ser hispanistas y al mismo tiempo defender la acción de la Iglesia en la Revolución. O sea, hay un problema. El problema lo resuelve el padre Guillermo Furlong, jesuita, fundamentalmente en una obra que se llama Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata.
El contexto ya ha cambiado, es el periodo de entreguerras, crisis del liberalismo, auge de los nacionalismos y totalitarismos, déficit de legitimidad política de los gobiernos del periodo, la Revolución Católica, un golpe de Estado de 1943 que lleva a muchos católicos a niveles de alta de poder de decisión en el Estado, reinstaura la enseñanza católica en las iglesias públicas. Y tenemos ahí los albores del peronismo. Y después, terminada la Segunda Guerra, la conjetura de la constitución de un bloque geopolítico de naciones católicas en la que la Argentina tendría un lugar importante. Entonces, lo que hace Furlong es una cosa muy interesante, que es catolizar y jesuitizar, digamos así, la revolución. Lo que hace es tomar la obra de Manuel Jiménez Fernández, ustedes como españoles conocen bien, que desarrolla la idea de las doctrinas, la influencia de la teología jesuítica neoescolástica como fuente ideológica de las revoluciones de independencia, ¿no? A diferencia de Piaggio, que decía, bueno, un lugar para el clero, reconozcamos un lugar para el clero, Furlong lo que dice es, la revolución fue católica, directamente. Esto es muy importante porque se convierte en una historia oficial de la Iglesia argentina en el siglo XX, desarrollados por sus máximos exponentes. Es decir, la idea es, la Argentina surgió a partir de una revolución católica basada en las ideas, la teología jesuítica, Suárez y no Rousseau, y por lo tanto la nación tiene una deuda hacia la Iglesia que debe ser reconocida con oro, incienso y mirra. Digamos así. Bueno, esta es la versión, digamos, confesional del siglo XX, cuyo mayor exponente, bueno, el primero es Furlong y después va a ser el padre Bruno, un padre salesiano que escribe una monumental obra de la Iglesia en 12 volúmenes. A partir del año 83, cuando se termina la última dictadura militar y la más sangrienta de la historia argentina, o la verdaderamente sangrienta de la historia argentina, se produce una renovación historiográfica que es muy importante porque por primera vez los historiadores, digamos así, de las universidades nacionales, la historiografía laica, empieza a interesarse por la religión. Lo que me interesa es que veamos por qué se produce eso. El contexto es transición democrática, los militares en desbandada después de la derrota de la guerra, el poder un poder político democrático débil, una Iglesia católica acusada de complicidad con la dictadura y a la defensiva, una pluralización religiosa o visibilización de la pluralización religiosa, y en el ámbito académico, regreso de investigadores que se han formado en el exterior durante la dictadura, en Francia, en Estados Unidos y en Inglaterra fundamentalmente, la apertura del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a las Ciencias Sociales, que implica la creación de plazas de investigadores, de puestos de investigadores, la renovación de los planteles docentes por retiro más o menos forzado de docentes considerados cómplices de la dictadura, es una renovación del mundo académico. En ese contexto, el discurso nacionalista católico pierde espacios, deja de ser el lente usado para observar la historia del catolicismo, desde la derecha como de una cierta izquierda, para convertirse en un objeto de estudio. Por primera vez, la Iglesia católica, el catolicismo, empieza a ser visto como un verdadero objeto de estudio y no como un campo de batalla, en todo caso. Entonces, ¿cuáles son los periodos y los temas más trabajados y las perspectivas ensayadas de esta renovación? 1. Tras los orígenes de la cultura autoritaria, se aborda el periodo de entreguerras y el nacionalismo católico. Es decir, la gran pregunta aquí es la búsqueda de un diagnóstico para una patología argentina. ¿Qué pasó?
¿Cómo es posible que se haya producido una matanza como la de la dictadura? ¿Qué hay detrás de esto? Entonces, en la búsqueda de los orígenes de esa cultura autoritaria se llega al periodo de entreguerras y se llega al nacionalismo católico y se empieza a estudiar el nacionalismo católico con otra mirada. La relación catolicismo-fuerzas armadas, la relación entre catolicismo y peronismo, empiezan a ser temas que suscitan mucho interés. Segundo, tras las huellas de un conjunto de investigadores dedicados a la historia social y económica del periodo colonial tardío, fundamentalmente del siglo XVIII y fundamentalmente el ámbito rural, se desarrollan estudios en la misma perspectiva, es decir, de historia social y económica sobre eso que se llama la Iglesia. Digamos, aquí se empieza a pagar una deuda que tiene la historiografía argentina, que en una historiografía como la francesa, por ejemplo, los franceses los italianos también, vienen trabajando en historia socio-religiosa desde décadas atrás. Bueno, los trabajos de Gabriel Lebras en Francia, por ejemplo, de la década del 30. En la Argentina no existía nada de ese tipo. Los historiadores nunca se habían dedicado a pensar en la Iglesia como, por ejemplo, unidades productivas eclesiásticas, estancias, haciendas eclesiásticas, estudiar ese tipo de cosas. Los orígenes sociales del clero, la extracción social del clero, ese tipo de cosas básicas que no se conocían. Y después otra corriente otro aliciente, que es la preocupación de una nueva historia política por la transición del antiguo régimen a la modernidad, o dicho en términos americanos, del periodo colonial a las independencias. Sí, aquí aparece toda la historiografía fundamentalmente francesa, de la nueva historia política, Rosanvallon, Guerra, etcétera, que propone preguntas que en el caso americano y en el caso argentino, que es el que estamos tratando, tienen que ver con la religión. Es decir, ahí estamos hablando en el caso americano, a diferencia de lo que ocurre en la Revolución de Francia, de repúblicas hispanoamericanas que se vuelven independientes de España, autoproclamándose repúblicas católicas en el siglo XIX. Y hay una cantidad de problemas políticos, ¿no? Como por ejemplo las concepciones de la soberanía, las concepciones de la ciudadanía. Ser ciudadano implica ser católico, no ser católico. La soberanía, como se entiende, la soberanía desvinculada de lo religioso, la ruptura de la independencia para América implica una relación ambigua con lo religioso. Por un lado, repúblicas que se autoproclaman católicas, por el otro lado, elementos de la llamada modernidad política que entran en colisión, en contradicción con el catolicismo tradicional. Es decir, desmontar el mundo colonial implicaba hacer algo con la Iglesia. ¿Cómo estoy con el tiempo? 5, ahí termino. Y después, los aportes de los últimos años, del 2000 para aquí. El contexto es crisis económica del cambio de siglo y política, en consecuencia, desencanto respecto de las bondades de la democracia. Es decir, empieza a dejar de ser importante, por ejemplo, esta búsqueda de los orígenes del autoritarismo, que estaba inspirado en una fe democrática que empieza a volverse menos militante. Diría yo también el reemplazo de historiadores, no el reemplazo, digamos, la llegada de una nueva generación de historiadores que no vivió la dictadura, que no fue víctima de la dictadura. Es decir, historiadores que ahora tienen 40 años, tenían 10 años cuando terminó la dictadura. Empiezan a aparecer jóvenes que no, en este periodo, jóvenes que no han vivido la dictadura de manera traumática y que pueden tomar distancia
respecto del problema de la represión, de la dictadura, no porque no les importe, sino porque no lo sufrieron en carne propia. Y pueden mirar de manera más desapasionada fenómenos como el nacionalismo, el autoritarismo, el militarismo, ese tipo de problemas. O sea, debilitamiento de motivaciones vinculadas a la política, reforzamiento de miradas más puramente, entre comillas, académicas. Y a partir de la recuperación económica, que fue muy fuerte y muy rápida, una ampliación sin precedentes de las plazas del CONICET y la creación de nuevas universidades nacionales. Es decir, una apertura, la incorporación de una cantidad de investigadores que también favoreció a la historiografía religiosa. Y en el ámbito de la historia religiosa, digamos, un pasaje de la historia de la Iglesia a una historia de la religión, con algunos rasgos que paso a enumerar. Por un lado, la profundización de un giro cultural, de un diálogo fundamentalmente con la antropología, para mirar determinados problemas religiosos como la piedad, digamos, las formas de piedad, el asociacionismo, incluso la violencia, determinados fenómenos. La rectificación de algunos supuestos. Y digo esto, en la etapa anterior se había pensado una Argentina confesional, digamos, una Argentina catolizada, a partir de la década del 30, en contraposición con una Argentina liberal precedente. Esto se empieza a matizar mucho, porque se empieza a cuestionar este liberalismo, para ver que el liberalismo argentino es muy sui generis, y por otro lado, este periodo, digamos así, de abrupto de cambio de la década del 30 se empieza a tirar cada vez más para atrás. Se empieza a ver que la recuperación eclesiástica o la conquista católica de la sociedad y de la esfera pública empieza mucho antes de lo que se pensaba. Empieza mucho antes de la década del 30, empieza ya a finales del siglo XX, a finales del siglo XIX, principios del XX. Por ejemplo, un supuesto que se empieza a mover. En algunos trabajos, la incorporación del tema de la secularización y la laicidad como eje articulador. Es decir, historia religiosa, ¿para qué? ¿Para qué estudiar todas estas cosas? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están explicando? Y el tema de la secularización, la reflexión sobre la secularización empieza a ser una respuesta articuladora. La ampliación de la mirada hacia otros niveles del poder civil y del poder religioso. Es decir, se pasa de iglesia, obispo, Estado nacional, presidente, o sea, el obispo, el arzobispo, el presidente, los obispos y el partido, digamos, ese nivel a otros niveles, por ejemplo, el nivel provincial, por ejemplo, el nivel municipal. ¿Cómo son las relaciones poder civil, poder religioso en un municipio o en una provincia? En algunos historiadores, mayor atención a la especificidad argentina. Esto es importante porque en la historiografía argentina hay algunos modelos que, a mi juicio, no sirven para imitar. Uno es el caso de México. México es un caso diametralmente distinto al argentino y muchos historiadores argentinos viven leyendo a los mexicanos y viven copiando a los mexicanos. O a los mexicanistas, historiadores norteamericanos mexicanistas. Cuando el caso argentino es completamente diferente. Le doy un ejemplo. Los obispos mexicanos se reúnen por primera vez para emitir un documento conjunto en 1730. Los obispos argentinos en 1889, 150 años después. Si eso no te dice nada, tenés un problema. Otra cosa, Buenos Aires es la única sede virreinal que no es arzobispado en el momento de independencia. Tarda en convertirse en arzobispado más de 50 años. Estamos hablando de un lugar donde prácticamente no existe la iglesia, así como no existe la iglesia como un sujeto del que uno pueda predicar cosas. La iglesia piensa, la iglesia planea, la iglesia... Todos son cuentos chinos. O sea, esa iglesia existe nada más que en la cabeza de los historiadores, y nada más. Lo que tenemos son instituciones religiosas muy autónomas entre sí, muy dependientes del entramado familiar corporativo, que funcionan prácticamente en época colonial unidos solamente por el patronato regio.
y nada más. Es decir, no tenemos ningún tipo de sujeto que se llame la Iglesia Católica. No lo vamos a tener hasta el siglo XIX. En buena medida, la Iglesia Católica es un invento del siglo XIX. O sea, tal como nosotros la conocemos hoy. Como un sujeto, como una entidad jurídico-política que puede dialogar mano a mano con otras entidades jurídicas y políticas como el Estado. Esto no existe antes. Sí, ya me voy. Desarrollo de estudios sobre las minorías religiosas, que antes eran patrimonio del pastor o del rabino o de la misma colectividad. Empiezan a ser objeto de estudio de investigadores, digamos, profesionales. Y por último, el abordaje posibilitado por una cierta toma de distancia generacional de los años 60, 70 del cristianismo liberacionista, de las dictaduras militares. Temas que para mi generación eran complicados, porque tuvimos los tiros encima, vimos morir gente, nos mataron gente. Para los chicos que ahora, o chicos, historiadores que ahora tienen 40 años, no es así. Esto que decía antes, una toma de distancia. Yo, bueno, para terminar, dos cosas. Me parece que la historiografía religiosa argentina del 83 para acá creció muy rápidamente y muy desordenadamente, que eso ha ido dejando lagunas muy importantes que me parece que es necesario llenar. Y me parece que hay además una gran falencia que tiene que ver con el tipo de iglesia argentino y con el tipo de mundo académico argentino. Es decir, nos faltan, por ejemplo, instituciones. No hay centros de investigación especializados. No hay bibliotecas especializadas. A la Iglesia Católica Argentina no le interesa la historia religiosa. Es una iglesia, yo creo que Francisco es un claro exponente de la Iglesia Argentina en este sentido. Es un, con todo el respeto que me merece, es un hombre del poder que sabe construir poder, así como la Iglesia Argentina ha sabido construir poder, y por otro lado es un pastor. Un tipo al que no le interesan los libros, lee, es un tipo culto, Francisco, pero no le interesa la investigación, ese tipo de cosas. A la Iglesia Argentina no le interesa la historia. Para lo único que le ha interesado la historia es para autolegitimarse y para pedir un determinado lugar en la vida pública. Y entonces, bueno, no hay un interés por parte de los católicos en escuchar otra cosa que no sea la autolegitimación y la autocelebración de la misma Iglesia. Y no tenemos todavía instituciones, no tenemos una publicación, recién ahora tenemos un anuario especializado, digamos, fuera del ámbito confesional. No tenemos instituciones, no tenemos bibliotecas, no tenemos publicaciones específicas. Todo eso está por construirse. Nada más, gracias.